Buenos días. Yo soy Marcela Paliza, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy especializada en derechos humanos y específicamente en derechos de las mujeres. En ese sentido, trabajo como comisionada en la Defensoría del Pueblo, en la Actividad para los Derechos de las Mujeres. Y hoy he sido invitada por Temis para aportar un poco con un análisis de el mito de Medusa, sobre todo relacionado a la violencia de género. En ese sentido, un poco quiero empezar contando el mito de Medusa. O sea, si bien hay varias menciones en algunos autores antiguos, su historia se encuentra principalmente en la Metamorfosis de Ovidio. El mito de Medusa, digamos, lo cuenta Perseo en el banquete de su boda y es así. Medusa es una górgona, una de 3 hermanas, es la única que es mortal. Y es la más bella. Y entre sus atributos principales es su cabello. Entonces, un día la ve Poseidón o Neptuno para los romanos y la viola en el templo de Atenea. Y ante tal profanación, digamos, del templo, Atenea lo que hace es castigar a Medusa y vuelve sus cabellos en serpientes. Entonces, digamos que esa es la parte inicial, y luego está ya relacionado al mito de Perseo, que es que Perseo va y le corta la cabeza, que es la parte que más conocemos. Entonces, digamos que en líneas generales ese es el mito. En la mitología griega y romana, que tienen puntos, digamos, en común, los dioses olímpicos se acuestan con un montón de mujeres sin importar la voluntad de ellas. En el caso de Neptuno o Poseidón, la violencia sexual más bien es frecuente, o sea, en la Metamorfosis también hay varios mitos relacionados a él violando a distintas doncellas que ve, se enamora entre comillas, las viola y luego tipo se olvida de ellas. Uno de esos, además de Medusa, es el mito de Coronis, que de nuevo Atenea luego la convierte en ave, y Cenis, que más bien le pide a Neptuno, tras ser violada, dejar de ser mujer para ya no sufrir. Entonces, también hay un patrón más allá de la violación, que es la impunidad. Entonces, pero una manera que, por lo menos ahora que he estado revisando para esta entrevista a más detalle y con más concienzudamente, es que siempre se ha como naturalizado el deseo sexual de los dioses olímpicos, en este caso, y siempre se ha castigado a las mujeres, siempre se las persigue, ya sea Atenea o Hera, en el caso de las amantes, entre comillas, de Zeus. Entonces, eso yo creo que aún se mantiene en cierto grado vigente ahora, o sea, tipo entender que los hombres no pueden controlar sus deseos, que incluso en algún momento cuando se estaba debatiendo la ley de acoso sexual callejero, los hombres decían que ya no se podían expresar sobre las mujeres, por eso tentaba hasta contra su libertad de opinión. Entonces, eso es algo que todavía seguimos arrastrando, quizás no a ese nivel, pero que sí seguimos arrastrando, y que eso en cierta medida ha justificado que por mucho tiempo no se haya castigado de una manera dura la violencia sexual y específicamente la violación sexual. O sea, por ejemplo, en el Código Penal anterior, la violación sexual era un delito menor. Es más, ni siquiera te sancionaban si es que luego de violar a una persona, a una menor, a una mujer, te casabas con ella. Y el Código Penal actual, sobre todo de la reforma que se hizo, si bien no recuerdo, el 2018,
recién da un giro y cambia la concepción de la violencia sexual y la pone en torno al consentimiento, digamos que es lo principal de una relación sexual, la que sea. Entonces, es recién, es 2 años, 1 año, en que recién hay una comprensión de que si no es consentida por ambas partes, entonces es una agresión no solo a la libertad sexual, sino a los derechos humanos en su conjunto, incluso a la integridad y a la vida de una persona, y especialmente de una mujer. Y se tiene que, en ese sentido también, se tiene que tener más conciencia de que el deseo sexual es natural para mujeres y hombres. O sea, no es que los hombres tengan un deseo sexual incontrolado y nada de eso, sino que uno, sí, hay deseo sexual que pueden ser para mujeres y para hombres, pero ese deseo sexual de ninguna manera justifica que puedas ir contra la voluntad de alguien. Eso tiene que quedar clarísimo. Entonces, el cambio por ejemplo, de cómo entendemos el delito de violencia sexual gira en torno a eso, y yo creo que es crucial, pero aún se sigue manteniendo la anterior creencia, o sea, de que el desfogue, digamos. Entonces, eso genera lo que vamos a ver más adelante, que es la revictimización. Pero también hay un punto que creo que es importante. Hay gente que todavía considera que hay un débito sexual de las mujeres. O sea, en ese sentido, por ejemplo, Lenares, cuando la presentaron este año, había gente que consideraba que las mujeres casadas, especialmente, o las que tienen pareja, tenían un débito sexual. O sea, o que incluso que consideraban que la violación dentro de la pareja no era violación, justamente en atención al débito sexual. Y de nuevo, es algo que se tiene que cambiar, que una relación de pareja no justifica la violencia sexual de ninguna manera, menos si no hay ninguna relación. Bueno, en general, en ningún caso. Entonces, aquí yo creo que sí hay un punto de vista desde lo jurídico, cómo ha girado esa concepción, y desde lo social, yo creo que se está trabajando todavía nos falta mucho, o sea, por eso es que mucha gente se asombró con los resultados de Lenares, que de estas creencias que aún se mantienen, pero nos da un indicativo de que hay que trabajar, porque igual, o sea, aunque creo que el porcentaje es 26%, 27%, parece que no es mucho, pero al final sí lo es, en el sentido de que quizás no lo creas tan de esa manera, pero hay algún nivel de creencias, porque hemos sido, digamos, socialmente educados de esas maneras, que en cierto sentido también crees que debería ser así, o sea, de alguna manera lo está justificando. Entonces, todavía se tiene que trabajar en eso a largo plazo, y creo que eso es lo más importante ahora, cambiar ese punto de vista desde lo social. Entonces, ahí habría que apuntar un poco más las políticas públicas. Un poco enlazada a la anterior pregunta, como ya decías, por lo menos en la mitología griega hay un constante castigo a las mujeres, ya sea por Hera, por Atenea. Entonces, este castigo a las mujeres que son deshonradas, entre comillas, yo creo que sigue, de alguna manera, sigue vigente, porque siempre, y lo vemos desde cómo los medios abordan los casos de violencia sexual, hay un cuestionamiento de por qué sucedió la violación, o sea, cómo se viste, dónde estaba, cuál era su vida sexual anterior, si incluso después se ríe, no se ríe, siempre hay algo, o casi siempre hay algo del contexto de cómo es y cómo vive, cómo hasta se comporta una mujer, que de alguna manera sirve para justificar el acto de los hombres. O sea, hay como esto de, no sé si citar alguna vez alguna autoridad eclesiástica de nuestro país dijo que las mujeres, algunas mujeres se ponían en escaparate. Entonces, un poco eso hace que siempre se encuentren de alguna manera alguna justificación a la violencia sexual, y específicamente a la violación sexual. Entonces, sigue pasando ahora, y lo hemos visto. O sea, de nuevo, en Lenares se dijo que las mujeres que usan falda corta, o sea, hay gente que cree que las mujeres que usan falda corta están buscando ser acosadas, y no hay nada más falso que eso. O sea, nadie se pone una falda corta pensando, hoy quiero que todos los hombres que pasen me estén faltando al respeto de esa manera.
Entonces, creo que la manera, o nosotros, desde la Defensoría del Pueblo también, se opta o se ha trazado, digamos, un camino para evitar la victimización ligado a las capacitaciones y sensibilizaciones a operadores de justicia. Pero yo sí creo y considero que aún faltan mecanismos de evaluación de calidad de los operadores que incluso implique un nivel de sanción, o sea, porque, por ejemplo, y se escucha muchas veces que las víctimas acuden a la policía, al juzgado, a la fiscalía, y siempre hay estos cuestionamientos, esto de ¿por qué estabas ahí? ¿Qué hace una niña o una mujer a las 12 de la noche en tal lugar? O sea, esas cosas son totalmente innecesarias y hasta arbitrarias, porque uno no puede poner, o no es correcto, además porque es un tema de derechos humanos, poner o cuestionar o culpabilizar a la víctima por ser víctima. Esto de ponerte en escaparate eso no debería estar proscrito, no solo legalmente, sino en la mente de todas las personas. Pero, de nuevo, como decíamos, aún persisten tipo estereotipos, atributos o este modelo de deber ser de mujeres que hace que cuando por alguna razón has transgredido alguno de ellos, se te juzgue, se te culpabilice, o sea, como que te mereces eso, y eso solo se va a cambiar de nuevo a través de políticas a largo plazo que empieza desde la educación, o sea, la capacitación y sensibilización, por más, digamos, constante que sean respecto a los operadores, también necesitan que las personas que están asumiendo estas labores se deconstruyen en el sentido de que de verdad entiendan que no es, o sea, nadie busca ser víctima de algún delito, menos de una violación sexual, o sea, nadie ha buscado eso. Y en ese sentido, eso pasa por un cambio de chip, de entender de las relaciones en general igualitarias, de entender que el consentimiento es central, de entender que no importa si yo fui a un hotel, porque si al último momento ya no quiero tener relaciones, ya está, ya no quiero tener relaciones, y de aceptar que un no es un no. Entonces, eso se tiene que trabajar todavía. Entonces, ahí de nuevo, si bien están las capacitaciones y sensibilizaciones, como decía, yo creo que faltan mecanismos de evaluación, o sea, como de evaluación de calidad, donde las usuarias, especialmente las usuarias, puedan identificar cuáles son, por ejemplo, las razones por las que se juzgan. Además, porque se las juzgan al denunciar cualquier acto de violencia, específicamente de violencia sexual, que son, creo que, mucho más complicados de contar. Entonces, creo que sería un buen mecanismo también para que, al menos en el ámbito de atención, se abstengan de realizar estos cuestionamientos. En ese sentido, yo creo que ese sería un buen camino todavía, pero nos falta también bastante respecto a evitar la revictimización. Porque, o sea, justo estamos en un momento, y la entrevista se da en un momento, cuando hace 2 días se ha develado la escultura de Medusa en Manhattan, como que cambiando un poco los roles. Ella es la que agarra la cabeza de Perseo, y ella es victoriosa y agarra la cabeza de Perseo, y esta nueva escultura quiere dar un mensaje, que ahora son las mujeres las que, digamos, en alguna manera tienen el poder o la capacidad, están empoderadas como para denunciar a sus agresores, y un poco volviendo a la pregunta de eso, y que estos delitos no queden impunes. Entonces, ahí creo que ya hay un cambio de visión. Entonces, no sé si necesariamente, creo que en ese sentido sí está habiendo como un cambio de pensamiento, entonces ya no sé si siguen tan vigentes, pero sí creo que hay algo que debemos también tener claro, o sea, la simbología de alguna manera
impacta y tiene algún efecto en las costumbres y en la regulación de los comportamientos de las personas. Por ejemplo, te decía, Atenea y Hera perseguían a las mujeres. Atenea es entre muchos de sus atributos una diosa virgen. Y Hera es la diosa del matrimonio. Entonces, son estos dos atributos, la virginidad y el matrimonio, que están muy ligados a lo que es el deber ser mujer, y una mujer, entre comillas, correcta o recatada o propia. Entonces, y lo más gracioso es esto, ¿no? Estas dos mujeres son las que persiguen a las otras mujeres que han transgredido estas reglas. Entonces, eso sí, o sea, yo creo que todavía sigue teniendo un impacto, sobre todo en nuestra sociedad, a pesar de que nosotros, digamos, tenemos también otro bagaje cultural propio. El impacto de la cultura occidental ha sido tal que seguimos teniendo algunos modelos que se van relacionando. O sea, quizás nuestro principal modelo simbológico del deber ser mujer sea la Virgen María, pero de nuevo, la Virgen María era virgen y era, y cuando estaba, incluso era virgen en teoría, estando casada con José. Entonces, aquí vemos ya un deber ser mujer. Y es una simbología, ese deber ser mujer, que aún se mantiene. Y yo creo que en un país tan religioso como el nuestro se mantiene todavía fuertemente. Entonces, es por eso que se justifica, por ejemplo, que ciertas mujeres hayan sido agredidas sexualmente, y también, en cierta medida, que sea su culpa de que no haber podido evitar una violación. O sea, por más recatadas que sean, porque tipo, los hombres son así, y eso no debería mantenerse, y eso se debería cambiar. Entonces, ahí va una cosa, yo creo que es histórica y estructural, que se tiene que cambiar. Entonces, las políticas públicas que se han propuesto para combatirlo, porque obviamente ya se ha identificado que, digamos, este es un patrón, y es una costumbre bien arraigada, es, por un lado, la ley 334 y la ley de igualdad de oportunidades, que a su vez, digamos, entre otras cosas, para su implementación tienen un montón de estrategias, como el Sistema Nacional Especializado de Justicia, en el caso de la ley, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, y en el caso de la LIO tienen la Política Nacional de Igualdad de Género, que se ha promulgado el año pasado, y este año, como parte de la política de igualdad, se ha promulgado el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, que digamos que es la herramienta que va a servir para implementar la política nacional. Estas, como ya hemos dicho, tienen metas hasta el 2030, entonces apuntan a un cambio estructural, que es, creo, que lo que más nos falta. Más que lo jurídico, nos falta lo estructural, lo social, este trabajo de deconstruir y reconfigurar relaciones igualitarias, de reaprender a cómo relacionarnos en igualdad, de respetar. Entonces, aquí yo creo que el reto principal es seguir apostando, o sea, que este trabajo que se está haciendo, que se ha hecho normativamente, o estos reconocimientos normativos que hay desde el ámbito internacional hasta el ámbito nacional, de verdad se vean implementados y se sostengan a largo tiempo, porque digamos que algo que ha pasado mucho con nuestro país es que el avance hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres usualmente no es sostenido, en la medida que puede haber normas, puede haber marcos de políticas públicas, pueden haber estos aportes, digamos, en papel, pero no ha habido un aporte económico sostenible. Y eso ha afectado que, por ejemplo, las políticas pueden tener el efecto que les gustaría o que han planeado tener, porque, digamos, si no tienes presupuesto, no puedes abrir SEMS, o no puedes capacitar a tus trabajadores, o incluso no puedes diseñar o evaluar cómo se está haciendo esta implementación. Y también creo que se tiene que empezar a trabajar, y es algo que todavía ha faltado, que es más la comunicación y la educación, no solo, o sea, crucial acá el enfoque de género en la currícula escolar, pero también la educación a la sociedad que ya ha salido del colegio, digamos, a los jóvenes, a los adultos mayores, temas de igualdad, quizás con campañas comunicacionales un poco más que tengan el objetivo de llegar más a la gente, para justamente
en primer lugar, problematizar estos, o cuestionar estas situaciones de violencia que se han normalizado, imagínate, desde hace un montón de tiempo. Entonces, tiene que haber todavía un trabajo ahí. Y las políticas que se han propuesto pueden ser muy buenas, pero se tienen que implementar. Y esto implica, por ejemplo, que en las próximas elecciones, quien salga elegido, tenga un compromiso específico para seguir sosteniendo estas políticas. Porque si no, no se va a lograr el cambio que logramos. Y no es un cambio de acá a mañana o de acá a 1 o 2 años, es un cambio que probablemente nosotras esperamos que lo vean las siguientes generaciones. O sea, que digamos, las niñas que hoy están en colegio, los niños que hoy están en colegio, un mañana cuando sean adultos tengan una sociedad en la que puedan vivir con igualdad en la medida de lo posible, en que se pueda reconocer que su consentimiento es tan válido y es válido en cualquier momento, y que sin un consentimiento yo no puedo afectar o no puedo interrumpir su libertad. Entonces, y esto va para todo, no solo para la violencia sexual, incluso, o sea, muchos de los feminicidios se justificaban porque ella no quiere volver, porque terminó la relación. Entonces ahí hay como que esa aceptación de que tú eres una persona igual a mí y tienes la posibilidad de decirme que no quiero continuar contigo, por ejemplo. Entonces ahí todavía hay un trabajo a largo plazo. En primer lugar quisiera agradecer a Temis porque este espacio ha sido súper, creo, valioso, y siempre súper valioso que últimamente estén apostando por temas de igualdad de género en sus posts, en sus blogs, en sus histerias, porque creo que falta mucha educación, hay mucha desinformación respecto al enfoque de género, respecto a la igualdad, y hay mucho vacío de cómo es que se está entendiendo esto. Más allá de un tema de derechos humanos, yo creo que se tiene que apostar por la educación de las personas en todo sentido, ¿no? Entonces, este es un espacio, y también se está apostando por un espacio que es súper valioso, no solo para la comunidad jurídica, sino para la comunidad en general, y en realidad felicitarlos por eso, y espero que poder ayudarlos en cualquier otro espacio de la misma manera.